Esto que ven es el Salto del Tequendama, un lugar donde la belleza brutal de la naturaleza choca de frente con las historias más oscuras de Colombia. Dicen que, entre la niebla y el estruendo del agua, los ecos de quienes dieron aquí su último paso nunca se han ido. En este vídeo, vamos a intentar separar el mito de la realidad y a escuchar los testimonios de quienes juran haberse encontrado con los fantasmas del Salto. Muchos vienen a ver esta cascada, una caída de agua de más de 150 metros que te corta la respiración, pero muy pocos saben que las almas de quienes saltaron podrían seguir atrapadas en su niebla. Hoy no solo contamos sus leyendas, buscamos la evidencia, el peso real de los fantasmas del Tequendama. Prepárense para un viaje que arranca con la mitología de dioses ancestrales, atraviesa el lujo y la decadencia de un hotel que se convirtió en un faro para las almas en pena, y termina en la oscuridad, al borde del abismo, donde las voces bajas del pasado se sienten más fuertes que nunca. ¿Qué secretos se esconden tras el velo de agua y neblina? ¿Son solo cuentos para asustar a los turistas o de verdad hay algo más? Acompáñenme a descubrirlo. Para entender la energía de este lugar, hay que viajar muy atrás en el tiempo, mucho antes del hotel, de los suicidios y de las leyendas de fantasmas. Tenemos que volver a los muiscas, los habitantes ancestrales de esta tierra. Para ellos, este no era un sitio de muerte, sino todo lo contrario, un lugar de creación y salvación. La leyenda cuenta que un diluvio, desatado por la diosa Huitaca, inundó por completo la sabana de Bogotá, forzando a los muiscas a huir a las cimas de las montañas. Desesperados, le rogaron a su gran héroe, una figura sabia y misteriosa, Bochica. Los cronistas lo describen como un anciano de piel clara, ojos azules y una larga barba blanca, que caminaba apoyado en un báculo de oro. Bochica escuchó las súplicas de su pueblo y se dirigió al borde de la sabana inundada. Allí, en un despliegue de poder divino, levantó su báculo dorado y golpeó la muralla de rocas. Con un estruendo que sacudió la tierra, las piedras se abrieron y crearon un desfiladero descomunal. El agua estancada por fin encontró una salida y se precipitó al vacío, formando la majestuosa cascada que hoy conocemos como el Salto del Tequendama. La sabana se salvó, la vida regresó y Bochica, cumplida su misión, se desvaneció en el arco iris. Así, el Salto nació como un monumento a la vida, un portal creado por un dios para salvar a la gente. Es una ironía increíblemente cruel que un lugar con un origen tan sagrado se convirtiera, con los siglos, en su opuesto, un imán para la muerte. Curiosamente, una de las interpretaciones populares de la palabra Tequendama es el que se precipitó hacia abajo. Una coincidencia escalofriante, ¿no creen? Casi como una premonición de lo que estaba por venir. Esta dualidad es la primera capa del misterio. ¿Cómo es que un lugar de creación divina se carga con una energía tan oscura y pesada? ¿Será que la propia fuerza del agua, esa que una vez salvó, también funciona como un imán para las emociones más extremas? La mitología nos da un origen, pero la historia humana estaba a punto de escribir un capítulo mucho más sombrío, manchado de dolor, que empezaría a tomar forma con un edificio que dominaría el paisaje y las pesadillas de generaciones enteras. A principios del siglo XX, Colombia vivía una época de progreso. El presidente Pedro Nel Ospina estaba expandiendo las vías del tren para conectar el país e impulsar el turismo. Y cerca de la capital, no había un destino más espectacular que el Salto del Tequendama. La cascada atraía a multitudes y, para recibirlas, se pensó en un proyecto increíblemente ambicioso. Entre 1923 y 1927, justo al borde del precipicio, se construyó una mansión de estilo francés republicano, una joya arquitectónica del arquitecto Pablo de la Cruz. Desde el principio, se concibió como un hotel de lujo para atender a la élite bogotana que llegaba en tren para admirar el paisaje, el Hotel del Salto. Imaginen la escena en los años 20 y 30. La alta sociedad de Bogotá, con sus mejores galas, llegaba para escapar de la ciudad. El hotel, con sus 5 pisos, sus salones lujosos y esa vista inigualable a la cascada, era el centro de la vida social. Las fiestas eran legendarias. Era un lugar de celebración, de poder, de romance. Un castillo de ensueño suspendido al borde del abismo. Pero mientras adentro sonaba la música, afuera, en la niebla, una reputación mucho más oscura empezaba a crecer. Desde los años 30, el Salto del Tequendama comenzó a ganar fama como el lugar elegido por los desesperados para dar su último paso.
El descenso de 6 segundos hacia la espuma violenta del río se convirtió en una trágica solución para corazones rotos y deudas imposibles. La prensa de la época encontró en el salto una fuente inagotable de historias. Los periódicos les pagaban a los locales para que les dieran la primicia de cada nuevo suicidio, por la última carta dejada en una roca. Se volvió tan común que se perdió la cuenta. El lugar pasó a ser conocido como el Lago de los Muertos. Hay crónicas que rozan lo macabro, como la famosa leyenda de 1963 sobre dos periodistas aficionados, Adolfo Neuta y Carlina Garibello, que competían por vender la historia de un suicida. Cuentan que cuando un joven finalmente saltó, ambos corrieron a agarrar la nota que había dejado. La pelea por la exclusiva fue tan brutal que, en el forcejeo, ambos cayeron también al abismo, convirtiéndose ellos mismos en la noticia que buscaban. Una historia tan increíble que muchos hoy la consideran más un mito que un hecho. El propio hotel no pudo escapar de esta oscuridad. Mientras la fama del salto como suicidiadero crecía, el esplendor del hotel se apagaba. A partir de los años 40, la contaminación del río Bogotá se volvió crítica. Las aguas que alimentaban la cascada empezaron a arrastrar residuos, impregnando el aire con un olor fétido insoportable. La belleza que era su principal atractivo se convirtió en una mancha tóxica. El turismo decayó drásticamente. Nadie quería quedarse en un hotel de lujo que olía a podrido y que todos asociaban con la muerte. Y así, finalmente, hacia la década de 1990, el Hotel del Salto cerró sus puertas. Por décadas, el edificio quedó abandonado, un esqueleto fantasmal carcomido por la humedad, mirando en silencio la cascada que le dio la vida y la muerte. Este abandono fue el caldo de cultivo perfecto para las leyendas. La mansión vacía se convirtió, para todos, en el hogar de las almas de quienes habían saltado. Se decía que se veían rostros en sus ventanas y se escuchaban lamentos en sus pasillos. El castillo de sueños era ahora, oficialmente, la casa embrujada del Tequendama. Por suerte, la historia no termina ahí. La mansión fue rescatada y, después de una increíble restauración, reabrió sus puertas en 2014 como la Casa Museo Tequendama. Pero aunque el edificio esté limpio y renovado, ¿se puede realmente borrar la memoria de un lugar? Las paredes se pueden pintar, pero las historias, la energía del dolor acumulado. Eso permanece, y es esa energía la que nos trae aquí. No para visitar el museo, sino para caminar por los senderos que lo rodean, acercarnos al borde y escuchar lo que la niebla tiene para contar. Una vez que dejas atrás el museo restaurado, es como si cruzaras un umbral. El ruido del tráfico desaparece, y lo reemplaza un sonido que lo consume todo, el rugido constante y atronador de la cascada. Es una fuerza tan potente que la sientes vibrar en el pecho. El aire es frío, pesado, cargado de una humedad que se te pega a la piel. Y luego está el olor. A pesar de los esfuerzos por recuperar el río, la contaminación sigue ahí, un aroma agrio que se mezcla con el de la tierra mojada. Caminamos por senderos que bordean el precipicio. No son caminos turísticos, son huellas resbaladizas por el musgo y la llovizna eterna que genera la cascada. Cada paso debe ser cuidadoso. El suelo es traicionero, la vegetación es casi selvática, un túnel verde que a ratos te oculta y a ratos te revela la vista del abismo. Es una belleza que inquieta. Mirar hacia abajo da vértigo. La caída es de unos 157 metros en su punto más alto, y la base es un caos de espuma y rocas, todo envuelto en una niebla que parece un mar de nubes. Es fácil entender la atracción fatal que puede ejercer este lugar. Mientras avanzamos, es imposible no pensar en la gente que recorrió estos mismos caminos con un propósito final. ¿Qué sentirían? ¿Miedo? ¿Alivio? La atmósfera es abrumadoramente melancólica. Hay una sensación de tristeza acumulada, como si estuviera impregnada en cada roca. Y no vinimos solos, nos acompaña un antiguo trabajador de la zona, a quien llamaremos Javier. Ha vivido aquí toda su vida. Él nos dice en voz baja que la gente cree que los fantasmas están solo en el hotel, pero que el hotel es solo el testigo. Que las almas están atadas al agua, al salto, y que ahí es donde se manifiestan de verdad. Javier nos guía a un pequeño mirador natural. Este era uno de los puntos favoritos, murmura él. Desde aquí, el salto es directo. Miramos al vacío y un escalofrío nos recorre la espalda, y no es solo por el frío. Es la imaginación, dibujando los últimos momentos de vidas anónimas. Le preguntamos a Javier qué ha visto él mismo. Duda un momento. Admite que ha visto cosas. Sombras que se mueven donde no hay nadie y figuras borrosas en la bruma. Pero cuenta que lo más común es escucharlos.
Dice que a veces, si te quedas en silencio, por encima del ruido del agua, puedes oír murmullos, lamentos y, en ocasiones, a una mujer llorando. Eso que dice de la mujer que llora es algo que se escucha mucho por aquí. Algunos lo asocian con la leyenda de una monja, pero otros creen que son los ecos de las muchas mujeres que, por desamor, eligieron este lugar. Javier nos cuenta algo más concreto. Relata que hace unos años, él y un compañero estaban trabajando cerca, ya de noche. De repente, vieron a un hombre parado justo ahí, y nos señala el borde. Cuenta que era joven, vestía ropa que parecía antigua. No les hizo caso cuando lo llamaron. Solo miraba al vacío. Pensaron que iba a saltar y corrieron a buscar ayuda, pero cuando volvieron, un par de minutos después, no había nadie. Se había desvanecido. Esta historia se repite mucho. Figuras que aparecen en el borde y desaparecen igual de rápido. ¿Son alucinaciones por la atmósfera del lugar? ¿O son, como cree Javier, manifestaciones reales? Seguimos caminando. El ruido de la cascada es ensordecedor y la niebla tan espesa que apenas nos vemos. Es como estar en otro mundo, un limbo. Aquí, en la soledad, es donde supuestamente los equipos de audio captan psicofonías, voces inexplicables, lamentos que surgen del aire. Paramos un momento, cerramos los ojos y nos concentramos en el sonido. El estruendo es como un ruido blanco, pero si prestas atención, tu cerebro empieza a buscar patrones, a encontrar voces en el caos. Es un truco de la mente, claro. Se llama pareidolia auditiva, o podría ser algo más. La sensación es innegable. No se siente que estemos solos. No es miedo, es una conciencia perturbadora de la presencia del dolor, como si las emociones de tantas tragedias se repitieran en un bucle eterno. La tristeza es palpable. Nos adentramos en la zona más aislada. Aquí es donde entramos en el terreno de lo inexplicable, en los testimonios que, sean ciertos o no, han construido la leyenda moderna del Salto. Vamos a hablar de las supuestas entidades que investigadores paranormales afirman haber contactado. Son historias imposibles de verificar, pero para quienes creen, son brutalmente reales. Piensen en la historia de Mateo. Según los informes de una sesión de espiritismo, se manifestó el espíritu confundido de un joven con ese nombre. No estaba atormentado, sino perdido. Hablaba de un documento que había perdido, lo que sugiere que no se suicidó, sino que pudo haber sufrido un accidente mientras buscaba algo. Un alma atrapada aquí por un giro del destino. Luego está el relato de la pareja, Carolina y Andrés. Su supuesta manifestación es descrita como una de las más dolorosas. Contaron que saltaron juntos después de un aborto que los sumió en una depresión profunda. Su presencia, dicen, está cargada de un dolor y un miedo inmenso. Quizás el testimonio más gráfico sea el del joven que se apareció con el cráneo visiblemente abierto. No dio su nombre. Los investigadores dedujeron que probablemente fue una caída accidental desde las rocas resbaladizas, un recordatorio brutal de los peligros del lugar. Su aparición no era amenazante, sino una imagen congelada de su último y violento momento. Y luego está Diego, un hombre que, según las descripciones, se manifestó con un profundo arrepentimiento. Supuestamente explicó que se quitó la vida por el rechazo de su familia. A diferencia de otros, Diego expresaba remordimiento, un deseo de volver atrás. Estos testimonios son la base de la leyenda moderna. Estamos justo en el punto donde se reportó la manifestación de Diego. El aire se siente aún más frío. Es fácil imaginar cómo, en la noche, una grabadora podría captar algo. Un murmullo que dice arrepentido. Pero los testimonios no son solo de parapsicólogos. El youtuber Rolo Misterioso documentó su noche en el Salto. No grabó un fantasma, pero sí sonidos extraños y una sensación constante de ser observado. Y la historia no para. En 2022, el lugar fue noticia de nuevo cuando un hombre se lanzó en su auto al abismo con una acompañante, reavivando la oscura reputación del Salto. Cada tragedia parece añadir otra capa de energía al lugar. Nosotros no tenemos equipos sofisticados, solo una cámara y nuestros sentidos. Pero aquí, de pie en el borde del mundo, la línea entre la realidad y lo paranormal se vuelve peligrosamente delgada. La pregunta que flota en la niebla no es si hay fantasmas aquí, sino más bien, ¿cómo podría no haberlos? No vemos a Mateo buscando su documento, ni a Carolina y Andrés abrazados en su dolor. Pero los sentimos el peso de sus historias. Y esa sensación, en sí misma, es más real y aterradora que cualquier fantasma. Es la verdadera presencia del Salto del Tequendama. Una tristeza tan profunda que se ha vuelto parte del paisaje,
tan eterna como el rugido del agua. Hemos recorrido la historia, caminamos por los senderos peligrosos y hemos escuchado los ecos de las almas que habitan este lugar. La energía aquí es innegable, pero quiero saber qué piensan ustedes. ¿Conocen otra historia del Salto? ¿Lo han visitado? ¿Sintieron algo que no pueden explicar? Dejen su experiencia en los comentarios, de verdad quiero leerlos. Y si les atrapan estos misterios de Colombia, no olviden suscribirse para seguir explorando juntos los lugares más enigmáticos del país. Estamos de vuelta en el mirador principal. La cascada sigue su caída sin fin, un espectáculo de fuerza abrumadora. El sol empieza a ponerse, tiñendo la niebla de naranjas y púrpuras. Por un momento, la belleza del lugar casi borra su oscuridad. Es fácil entender por qué este sitio fue considerado sagrado. ¿Y entonces? ¿Encontramos pruebas de que hay fantasmas? La respuesta honesta es no. No grabamos una voz del más allá ni filmamos una sombra que no tuviera explicación. Pero esa nunca fue la única meta. Lo que sí encontramos es que el Salto es un lugar de extremos. Creación y destrucción, paraíso y basurero, vida y muerte, y ese choque de opuestos genera una tensión que se siente en el aire. Las historias de Mateo, de Carolina y Andrés, de Diego, ya sean reales o no, nos recuerdan que detrás de la etiqueta de lugar embrujado hay historias humanas. Historias de dolor, de pérdida, de desesperación. Los fantasmas del Tequendama, existan o no, son el legado de esas vidas. Quizás no son los espíritus los que están atrapados aquí, sino sus historias. Sus emociones, el eco de sus últimos momentos, repetido una y otra vez por el rugido de la cascada. Y quizás nosotros, al visitar este lugar y sentir ese escalofrío, no estamos conectando con algo paranormal, sino con el inmenso sufrimiento que estas rocas han presenciado. Al final, el Salto del Tequendama no da respuestas claras, solo preguntas que resuenan en el vacío.